Amigos, bienvenidos al búnker. ¿Listos para otro deep dive? Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, a todos nos intriga: las cruzadas. Un periodo fascinante sin duda. ¿Verdad? Lleno de caballeros, batallas épicas y un trasfondo que va mucho más allá de la simple guerra religiosa. Totalmente. Y lo interesante de este deep dive es que viene por petición popular. Uno de ustedes, nuestros oyentes, nos pidió desempolvar este periodo y analizarlo a fondo. Quiere entender las verdaderas motivaciones detrás de este movimiento que, a fin de cuentas, transformó a Europa y el Medio Oriente. Me parece una idea genial, porque, a ver, ¿quién no ha escuchado de las cruzadas? Pero, ¿cuántos realmente entienden los hilos que tejieron este complejo tapiz histórico? Tienes razón. A menudo se pintan como una simple lucha entre el bien y el mal, ¿no? Cristianos contra musulmanes, la cruz contra la media luna. Pero la realidad, como siempre, es mucho más matizada. Completamente. Y para empezar a desenredar esa madeja, creo que lo primero es analizar las motivaciones de los cruzados. ¿Qué los impulsó a embarcarse en esas peligrosas expediciones? Porque seamos honestos, no era un viajecito al Caribe. Para nada. Cruzar continentes, enfrentar ejércitos desconocidos, el riesgo de enfermedades, hambre. Tenía que haber algo más que fe ciega, ¿no? Absolutamente. Si bien la religión fue un factor fundamental, sería ingenuo pensar que era la única fuerza en juego. Empecemos por lo más obvio: Jerusalén. La ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas. Estaba bajo control musulmán desde el siglo VII. Imagínate la perspectiva de los cristianos europeos, para quienes Jerusalén era el epicentro de su fe. Claro, el lugar donde Jesús vivió, predicó y fue crucificado. Perder el control de ese lugar sagrado tuvo que ser un golpe durísimo para la cristiandad. Pero fue solo eso, pura nostalgia religiosa. No te creas. Había un trasfondo político importante también. El Imperio Bizantino, que seguía siendo cristiano, estaba bajo una presión tremenda por el avance de los turcos selyúcidas. El emperador bizantino, Alejo I Comneno, pidió ayuda a la Iglesia de Roma para frenar esta amenaza. Y ahí es donde entra en escena el Papa Urbano II. El famoso discurso en el Concilio de Clermont en 1095. Es la voluntad de Dios. Ujú. ¿No? Eso encendió la mecha, ¿verdad? Exacto. Urbano II fue un maestro de la oratoria. Su llamado a la cristiandad para liberar Jerusalén resonó como un trueno en toda Europa. Encendió el fervor religioso, la indignación por la pérdida de Tierra Santa y creó un ambiente propicio para la acción. Pero de verdad miles de personas se lanzaron a la aventura solo por un discurso apasionado. Bueno, Urbano II no se quedó solo en palabras. Fue astuto, prometió a los cruzados la indulgencia plenaria, es decir, el perdón total de sus pecados. Imagínate el poder de esa promesa en una época en que la salvación eterna era la máxima aspiración. Eso sí que es una oferta irresistible. Luchar por Dios y, de paso, asegurarte un lugar en el paraíso. No me extraña que tantos se apuntaran. Exacto. La promesa de la salvación fue un factor clave para movilizar a miles de personas, desde nobles hasta campesinos. Pero, como te decía, no todo era religión. Había otros intereses en juego, más terrenales, digamos. A ver, cuéntame más. Bueno, los nobles, por ejemplo, veían en las cruzadas una oportunidad para expandir sus dominios, aumentar su riqueza y prestigio. La conquista de tierras en Oriente era un botín irresistible para muchos. Tierra, títulos, riquezas. Ya entiendo. ¿Y qué hay de la iglesia? ¿Qué ganaba ella con todo esto? La Iglesia Católica también tenía sus propios intereses. El Papa buscaba consolidar su autoridad y control sobre los reinos europeos. Las cruzadas se convirtieron en una herramienta para fortalecer el poder papal frente a los monarcas seculares. O sea que las cruzadas servían a varios propósitos al mismo tiempo: expansión de la fe, expansión territorial y consolidación del poder papal. Un combo. Exactamente. Y no nos olvidemos de los campesinos. Para ellos, las cruzadas representaban una vía de escape a la pobreza y la opresión que sufrían en Europa. Era una apuesta arriesgada, ¿no? Cambiar una vida miserable por una aventura incierta en tierras lejanas. Claro, pero para muchos era la única esperanza de un futuro mejor. La promesa de tierras y riquezas, por muy ilusoria que fuera, era suficiente para empujarlos a cruzar el Mediterráneo. Entonces tenemos un cóctel explosivo de motivaciones. Fervor religioso, ambición política, ansias de riqueza y la búsqueda de una vida mejor. Una mezcla que sin duda impulsó las cruzadas. Fascinante, ¿verdad? ¿Cómo un evento histórico tan complejo puede tener raíces tan diversas y eso que solo hemos arañado la superficie? Exacto. Y ahora que hemos explorado las motivaciones, me gustaría que nos adentráramos en el desarrollo de las cruzadas. ¿Cómo se desarrollaron estas expediciones a lo largo de los siglos? Porque no fue un evento único, ¿verdad? Hubo varias oleadas, ¿cierto? Correcto. Las cruzadas no fueron un evento único, sino una serie de campañas militares que se extendieron a lo largo de 2 siglos, y cada una con sus propias características, sus éxitos y fracasos. Suena a que tenemos mucho que desempacar aún. Pero por ahora vamos a hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda esta información. Y, por supuesto, los invitamos a seguir con nosotros en la segunda parte de esta fascinante inmersión en las cruzadas.
No se olviden de compartir este Deep Dive con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras históricas. Los esperamos en el próximo episodio. De vuelta al búnker listos para seguir explorando las cruzadas. En la primera parte, desmenuzamos las motivaciones, la fe, la ambición, la búsqueda de una vida mejor, un cóctel explosivo que impulsó a miles a cruzar continentes. Pero ahora entremos al terreno de las consecuencias, porque como bien dijiste, las repercusiones de este movimiento fueron mucho más allá de las victorias o derrotas en el campo de batalla. Totalmente, es increíble cómo un evento histórico puede tener un impacto tan profundo y duradero, no solo en la política y la religión, sino también en la vida cotidiana de la gente. Exacto, y para comprender mejor esas consecuencias podríamos dividirlas en diferentes ámbitos. Comencemos por el impacto en la Iglesia Católica, que recordemos fue la gran impulsora de las cruzadas. Sí, el Papa Urbano II encendió la mecha con su llamado a la Guerra Santa, pero ¿cómo afectaron las cruzadas a la propia iglesia? Porque, no siempre salieron como esperaban, ¿no? Claro que no hubo victorias, pero también derrotas estrepitosas. Sin embargo, a pesar de los altibajos, las cruzadas contribuyeron a fortalecer el poder e influencia del Papa en Europa. A través de estas campañas, el Papa se convirtió en una figura central en la política europea, capaz de movilizar ejércitos y recursos a una escala nunca antes vista. O sea que, en cierto modo, las cruzadas sirvieron para consolidar el poder papal. ¿Pero a qué costo? Buena pregunta, porque este aumento de poder también generó tensiones y críticas dentro de la propia Iglesia. Algunos sectores cuestionaron la legitimidad de una guerra en nombre de Dios, argumentando que la violencia contradecía los principios cristianos. Un debate ético que, por cierto, sigue vigente hasta nuestros días. ¿Es justificable la violencia en nombre de la religión? Un tema complejo, sin duda. Complejísimo. Y hablando de debates y tensiones, no podemos olvidar el impacto de las cruzadas en el mundo islámico. Después de todo, fueron ellos quienes sufrieron la invasión de los cruzados en sus tierras. Claro, la perspectiva del otro lado de la moneda, a veces nos olvidamos de eso. ¿Cómo afectaron las cruzadas a las sociedades musulmanas? Bueno, aunque los musulmanes lograron frenar el avance cristiano y mantener el control de Jerusalén, en gran medida las cruzadas dejaron una profunda huella en sus sociedades, sembraron desconfianza y enemistad entre cristianos y musulmanes, una herida que tardaría siglos en cicatrizar. Y esa herida sigue abierta hoy en día. Lamentablemente sí, la imagen del cruzado como un invasor fanático y violento se grabó en la memoria colectiva del mundo islámico, y a pesar de los esfuerzos por promover el diálogo interreligioso, esa imagen sigue resonando en algunos sectores, alimentando tensiones y conflictos. Es triste ver cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias tan duraderas, y volviendo a Europa, cómo afectaron las cruzadas a la sociedad feudal. Porque recordemos, Europa en el siglo XIX era un mosaico de reinos feudales, ¿no? Exacto, y las cruzadas tuvieron un impacto significativo en ese sistema feudal, especialmente en la nobleza. Muchos nobles endeudaron para financiar sus expediciones a Tierra Santa, lo que a la larga debilitó su poder económico y político. O sea que en cierto modo las cruzadas contribuyeron a la decadencia del feudalismo. Podríamos decir que sí, al debilitar a la nobleza feudal, las cruzadas abrieron espacio para el surgimiento de nuevos actores como las ciudades y la burguesía, pero al mismo tiempo las cruzadas también abrieron Europa a nuevas influencias culturales y comerciales. Espera, ¿cómo es eso? Guerra e intercambio cultural al mismo tiempo. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero así fue el contacto con el mundo islámico a pesar de la violencia, y los conflictos permitió a los europeos conocer nuevas ideas, tecnologías y productos. Es una especie de intercambio cultural forzado, ¿no? Exacto. Y ese intercambio cultural, aunque nacido de la guerra, tuvo un impacto positivo en el desarrollo de Europa. Las matemáticas, la astronomía, la medicina, muchas de las ciencias que florecieron en el Renacimiento, tuvieron sus raíces en el mundo islámico. Las cruzadas, a pesar de sus aspectos negativos, también contribuyeron al progreso de Europa. Sin duda, y no podemos olvidar el impacto en el comercio. Las cruzadas abrieron nuevas rutas comerciales entre Europa y Oriente, lo que permitió el flujo de productos como las especias, la seda y las porcelanas, productos de lujo, que por supuesto generaron una gran riqueza para las ciudades que controlaban ese comercio. Y ahí entran las ciudades italianas, ¿no? Venecia, Génova, convirtiéndose en potencias comerciales gracias a su participación en las cruzadas. Exactamente. Y ese auge comercial, a su vez, impulsó el desarrollo de la banca y las finanzas en Europa, un efecto dominó que transformó la economía europea, sentando las bases para el capitalismo mercantil que surgiría siglos después. Increíble cómo un evento histórico puede tener consecuencias tan diversas, y a tan largo plazo las cruzadas sin duda fueron un parteaguas en la historia de Europa y el Medio Oriente. Sin duda un fenómeno complejo con consecuencias que se extendieron por múltiples ámbitos y que aún resuenan en nuestros días. Y ahora, después de este intenso análisis, vamos a hacer una pausa para recargar las baterías. Volvemos en la tercera y última parte de esta inmersión profunda en las cruzadas. No se muevan del búnker.
Ya de regreso en el búnker, amigos, ya casi llegamos al final de nuestra inmersión en las cruzadas. Hemos visto las motivaciones, las batallas, las consecuencias. Un viaje intenso. Pero antes de cerrar el expediente, creo que queda una pregunta clave en el aire. Dime cuál es esa pregunta que te ronda. Bueno, hemos aprendido mucho sobre las cruzadas, cómo transformaron Europa, el Medio Oriente, el comercio y la religión, pero ¿qué podemos aprender nosotros de este complejo periodo histórico? ¿Qué lecciones podemos extraer para comprender mejor nuestro presente? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Para qué sirve escarbar en el pasado si no aprendemos de él? Las cruzadas, como hemos visto, fueron un crisol de idealismo, ambición, violencia, un espejo que nos refleja a nosotros mismos con nuestras luces y sombras. Entonces, ¿qué nos dice ese espejo? ¿Qué podemos aprender de las cruzadas para no repetir los errores del pasado? Una de las lecciones más importantes, creo yo, es la necesidad de comprender al otro, de respetar las diferencias culturales y religiosas. Las cruzadas nos muestran de forma trágica lo que sucede cuando el fanatismo y la intolerancia se imponen. Es decir, evitar caer en la trampa del nosotros contra ellos, que llevó a tantos actos de violencia durante las cruzadas, un mensaje que lamentablemente sigue siendo muy relevante en el mundo actual. Totalmente. Las cruzadas nos recuerdan que la imposición de una creencia o una cultura por la fuerza solo genera odio y resentimiento. Y las consecuencias de ese odio, como hemos visto, pueden perdurar durante siglos, envenenando las relaciones entre pueblos y culturas. Una lección dolorosa, pero necesaria. Y creo que también hay otra enseñanza importante que podemos extraer de las cruzadas. Cuéntame, ¿a qué te refieres? Bueno, a lo largo de este deep dive, hemos visto que las cruzadas no fueron un evento simple con un solo detonante. Y un único resultado fueron un fenómeno complejo, con múltiples causas, consecuencias e interpretaciones. Y eso me lleva a pensar en la importancia de ser críticos con las narrativas históricas, de cuestionar las versiones oficiales y buscar diferentes perspectivas. Excelente punto. No podemos conformarnos con una visión simplista del pasado en blanco y negro, buenos y malos. Debemos indagar, cuestionar, contrastar fuentes. Solo así podemos comprender la verdadera dimensión de los acontecimientos históricos, con sus complejidades, contradicciones. Exacto, porque al final la historia no es un libro cerrado, sino un diálogo constante entre el pasado y el presente. Y en ese diálogo las cruzadas siguen teniendo mucho que decirnos. Sin duda. Y para terminar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a seguir investigando, profundizar en este fascinante periodo histórico. Hay muchísima información disponible en libros, documentales, artículos académicos. Un tesoro de conocimiento esperando ser descubierto. Y cada nueva fuente de información nos permitirá comprender mejor la complejidad de las cruzadas y sus repercusiones en el mundo actual. Así es, porque al final conocer el pasado no solo nos permite comprender el presente, sino también construir un futuro más justo y tolerante. Y con esa poderosa reflexión, damos por concluida nuestra inversión en las cruzadas. Esperamos que les haya gustado este viaje a través del tiempo y que les haya dejado con algunas preguntas y ganas de seguir explorando. Ha sido un placer compartir este deep dive con ustedes. Igualmente, y no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este episodio con sus amigos. Nos vemos en el próximo Deep Dive.